Este lugar nos ha generado demasiadas incertidumbres. Pero no voy a desvelar nada por ahora, porque quiero que, al igual que yo, comencéis la exploración conmigo, desde cero, sin saber en qué lugar nos estábamos metiendo. Pero lo que sí que voy a hacer es poneros en situación. Esta mansión de grandes dimensiones está en el centro de un pequeño bosque, pero curiosamente a su alrededor todos son campos dedicados al cultivo de la vid. Buscando información sobre esta zona, esta tierra es muy fructífera para la siembra de viñedos, pero algo pasó en su día que lo cambió todo. Primero viajemos hasta aquella época. Nos situamos en 1900. Cultivar la vid era una labor que daba trabajo a cientos de familias en el siglo XIX. Estos trabajadores recogían y cargaban racimos en grandes cantidades. En tan solo una jornada de trabajo, entre varias familias podían recoger cientos e incluso miles de racimos de uvas. Cada vez aparecían más y más empresas creadas para la distribución del vino en toda Europa. ¿Pero qué fue lo que pasó que lo cambió todo? Este lugar fue de los muchos que se vio afectado por la plaga de la filoxera, un parásito que empezó a vivir en las hojas y las raíces de la vid y que fue el causante de la mayor plaga vinícola hasta la fecha. Esta plaga comenzó en Francia allá por 1870 y acabó extendiéndose por toda Europa. Su expansión fue tan dramática que marcó un antes y un después en la historia vitícola del planeta. Coincide que esta gran mansión fue construida en 1810 y que está rodeada de estos campos. También sabemos que han pasado varias familias por esta casa. O sea, ¿cuántas personas pasaron por aquí con ideas distintas de cómo decorar esta habitación? Porque si os fijáis hay hasta 4 capas distintas de pintura. Con esto he deducido que la primera familia, que fue la que construyó esta mansión, se dedicaba al cultivo de la vid y debido a esta plaga tuvieron que vender la casa, que pasó por varias familias hasta esta última, que conoceremos a continuación, y que acabó por abandonar la casa. Ya os adelanto que esta última familia para nada parecía ser una familia convencional. Comencemos con este viaje en el tiempo. Bueno, como habéis podido ver, hemos podido entrar tranquilamente por la puerta principal, que es esta de aquí, como si estuviéramos en nuestra casa. Y es fascinante este lugar, es fascinante. El abandono que tiene es súper evidente. Ya sabéis que esto es algo que me encanta, que sea tan decadente, porque deja claro que hace mucho tiempo que no hay nadie por aquí. El último año en el que hubo gente por esta casa fue en el 2000, por lo que hemos visto en este calendario, que aquí pone 2001. Lo bonito que es el pasillo, o sea... Y lo que nos encontramos aquí es una especie de pequeño despacho. Bueno, aquí se han subido por lo visto, porque aquí hay huellas. ¿Habéis visto? Se habrán subido para hacer una fotografía, supongo. Y mirad, es que el papel de la pared es impresionante. Vais a ir viendo, es que hemos hecho antes un rodeo en plan en la casa a verla, excepto la biblioteca, que es lo que me queda. Y he alucinado, o sea, todos los papeles de la pared de la casa, ya veréis qué bonitos que son. Mirad qué congelado en el tiempo está esto. El escritorio con el teléfono, que estos teléfonos ya no se ven. No me acerco mucho porque hay muchos datos y tampoco quiero que se saque esta ubicación, porque es que es tan de fácil acceso que corre mucho peligro. Vale, mirad la lámpara. Mirad la lámpara, os estáis fijando en los detalles. O sea, son caras lo que hay y están cogiendo dragones que a su vez sujetan las velas. Que bueno, que son bombillas, pero simulan ser velas. Es preciosa. Vale, la cosa es que he tenido bastantes conjeturas de
a qué se pudieron dedicar las personas que vivieron aquí. Y ahora vais a ver, por ejemplo, que todo esto que son fichas de biblioteca, ¿vale? Son fichas con mogollón de títulos de libros. Vais a entender, cuando sigáis viendo el vídeo vais a entender el por qué tienen tantísimas fichas de biblioteca que yo no entendía para nada y a qué se pudieron haber dedicado. No entiendo el porqué del abandono aún, no sé si lo vamos a ir averiguando a medida que vayamos viendo cosas, pero en principio sabemos que eran alemanes porque me he encontrado en las habitaciones muchísimos libros, todos en alemán, y las fichas igualmente están en alemán. Voy a enseñar alguna por aquí de cerca, por ejemplo esta de aquí, son fichas que están todas en alemán y así pues todas las que hay. Entonces dejan claro que las personas que vivieron aquí eran alemanes, aparte de muchísimos productos de limpieza, de medicamentos, todos están en alemán. Vamos a seguir con la casa porque es un alucine. Al salir de aquí tenemos otra habitación por aquí, esa está bastante revuelta. A ver si podemos entrar. Oh, pero mira, tiene una camita. Chimenea, que por cierto huele todavía a leña, os lo prometo que huele a leña. Será, no sé, como ha quemado, no sé. Las 2 televisiones y aquí muchísimos VHS que también vemos que están todos en alemán. ¿Veis? Quiero que os fijéis en un detalle que vais a ver a lo largo del vídeo y son estas etiquetas que tienen los libros, ¿vale? Quedaos con eso. Aquí, en esta habitación, me da la sensación de que pudo vivir alguno de los últimos habitantes. Continuando por aquí llegamos a la sala principal de las escaleras y nos encontramos con que dejó el gorro colgado, la chaqueta, los zapatos. Una locura. Vale, la casa es enorme. Aquí a la izquierda tiene un baño que creo que es el baño más bonito que he visto a día de hoy. Bueno, arriba también hay otro azul que es impresionante. Y luego tiene una sala de estar, una cocina y la biblioteca enorme, que todavía no la he visto. La biblioteca me ha dicho Jesús que la deje para el final porque es espectacular. Y aquí tenemos otra cocina y arriba las habitaciones, así que vamos a ver esto, las habitaciones y lo último la biblioteca, donde seguramente pueda sacar más conjeturas de lo que pudo ser este lugar y el porqué del abandono. La cocina aún permanece intacta, como si por alguna razón hubieran salido corriendo de un día para otro. Y está todo lleno de copos de avena. Todo, copos de avena por todas partes. Todos son cajas de copos de avena. O sea, increíble. Y también arroz. Vale, estos copos de avena caducan en 2010. Yo tengo la teoría de que más o menos este abandono, esta casa se abandonó allá por el 2005, más o menos, porque es eso, más o menos las fechas que he visto en calendario son 2000, 2001, pero que hubo movimiento hasta el 2005, seguramente. Oh, mirad, ¿cuántas comiditas habrá cocinado encima de estos fogones, verdad? ¡Hola! Vale, ha salido aquí una pedazo de araña. ¡Ostras! ¿La estáis viendo? Madre mía. La voy a dejar ahí tranquila, la pobre. Mirad. Temporizador. Para poner ahí el tiempo y... Jolín, parece que lleva muchísimo más tiempo abandonado, ¿a que sí? Esto siempre os lo digo. No sé, es que el óxido que tiene, la mugre y todo, no sé si llevará solo... Bueno, a ver, desde el 2005 hasta ahora son 15 años a lo tonto, y en 15 años... ¡Ay, no! No puede ser. Vale, ¿habéis visto lo que hay dentro de la lata? ¿En serio? Tío, pero que es que han salido hasta gusanos. Bueno, esto, no sé si desenfocarlo. Estas carcasas son de los gusanos que se crean dentro del animal y luego se transforman en moscas. Bueno, vale, no os lo he enseñado, pero dentro de los armarios evidentemente está todo lo de... ¡Ay! Ahí arriba tienen estas chucherías. ¿Lo veis? Abra el armario que abra. Todos tienen cositas dentro.
Ahí tienen cápsulas de café, tomillo. Bueno, la hora que hay encima de los fuegos que tenemos aquí fueron las 10 menos cuarto de la mañana o de la noche, nunca lo sabremos. Más vinos. Tienen vinos de todos los chateaux. Todo está lleno de pinturas. Tenían, por lo mínimo, tenían un niño, porque he visto una habitación de un chico jovencillo. Bueno, es que es una locura. La nevera la vaciaron, eso sí, la dejaron abierta para que estuviese preparada para cuando volviesen, pero algo pasó que jamás volvieron. Bueno, antes de subir os quiero enseñar este baño que es espectacular. Mirad, es que vais a flipar. Es que no hace justicia, te lo juro, la cámara. Mirad desde aquí, ¿vale? Lo que hace el lavabo. El pequeñito espejo, la lamparita y mirad, un pequeño arco, ¿vale? Y abrís aquí y resulta que aquí sigue el mismo. Es que no sé cómo. No hace justicia la cámara, en serio. Es súper pequeñito. También tiene aquí el papel higiénico colocado. Y aquí el váter. Es que claro, es muy pequeñito todo, pero está todo tan decorado con ese papel de pared, ¿veis? Que es que hace que sea un baño súper acogedor, o sea, muy único, que yo nunca había visto un baño así. Aquí las conchitas. Ahí no sé si se transmite lo que transmite estar aquí realmente, el grabarlo. Bueno, no creo que ni la mitad, ni por asomo, pero me ha flipado muchísimo. Aparte, pues eso, ves ahí las telarañas con este ambiente que genera el papel de la pared. Es que yo soy una obsesionada con esto de los papeles de las paredes, ya lo sabéis. Luego vamos para allá, aunque se vean muy revueltos, lo que os digo. Luego hay una biblioteca que es impresionante por allí. La dejamos para después. Y bueno, lo que os contaba antes es que me tiene loca, me tiene enamorada ese baño. Vamos a subir a la parte de arriba y mientras subimos os cuento que sabemos que eran alemanes 100%, eso estábamos asegurado, y que les encantaban los libros. Vale, he sacado la deducción de que quizás tenía una pequeña biblioteca, pero en Alemania, y la trajo hasta aquí. Vais a ver el porqué. Este es el hall de la segunda planta, o como se quiera llamar. Aquí tenemos el ventanal, que es impresionante, mirad. Y yendo por aquí, pues nos encontramos una habitación. Lo que os he dicho, los papeles de las paredes son fascinantes por aquí. Ahí esto es lo que había por debajo hace muchísimo tiempo. Os dais cuenta de que es que de hecho hay como, se ven todas las capas de pintura que hubo aquí una vez, ¿vale? La última es esta que tenemos aquí, pero es que hubo 3 más, en plan que cambiaron 3 veces la casa. Incluso cuando quizás la compraron aquí ya la habían pintado antiguamente otros propietarios, y estaba la blanca, luego esa verde de ahí, que es estas florecitas, luego la azul, luego la pintaron con unas especies de, no sé qué son, oso panda. Ah, no, flores, parecían oso panda, florecillas, y luego ya por último pusieron este papel de pared encima. O sea, ¿cuántas personas pasaron por aquí con ideas distintas de cómo decorar esta habitación hasta que finalmente se quedó con este papel de pared? Que pues bueno, así es como se ha quedado hasta el día de hoy, y supongo que se quedará para siempre, porque esto está, bueno, si os digo, es que si vieseis dónde está ubicado, de verdad, en medio de la nada completamente. Y mirad, más baños. Todos los baños a juegos con la habitación son súper altos. Mirad la altura. Y aquí tenemos un baño impresionante. No sé por qué tenían tantísimos baños, la verdad. Mirad, y digo impresionante por la altura que tiene y el juego de papel de pared y suelo que es negro, que es que claro,
la cámara no da de sí a enseñar todo. O sea, es enorme, la altura y el papel de la pared hace que sea todo como un juego tan bestial. O sea, en serio, aquí los baños, yo no sé qué título le voy a poner a este vídeo porque estoy entre el abandono con los baños más bonitos que he visto en mi vida, o no sé, o la casa de los libros, del bibliotecario, yo no sé, es impresionante. Vais a ver lo de los libros, vais a alucinar, ya veréis. Bueno, y aquí pues dejaron el neceser hasta... Tiene dentro el del neceser, el desodorante, cepillo... Vale, una cosa interesante, una cosa muy interesante. Vale, este cepillo sí que podría darnos el dato de si era una persona mayor la que vivió aquí, pero no sé, no son del todo blancos aún. Y bueno, veis, tenían hilo dental, que tampoco es tan antiguo, es alemán también. Mirad, está enterito. Vamos a dejarlo ahí donde estaba. Y bueno, esto era para la nariz, para los moquitos, pero creo que era más para niños sobre todo. Esto era para quitar. ¿Habéis visto qué juego hace esto? Que parece enorme. Bueno, a ver, es grande, pero con la cantidad de espejos que tenían... ¡Buah, madre mía! Ahí el pedazo de espejo, la bañera. Aquí estaban como reyes, no es por nada, pero... Y mirad el lavabo, la pata que tenía. Qué bonito. Ah, bueno, y aquí otro lavabo. Joder, si es que tenían muchos. Y aquí, o sea, no sé, era como el neceser de un hombre y esto también. Esto es para afeitarse. Se echaban... Bueno, esto sigue existiendo. Esto se moja, ¿no? Yo no soy, ¿sabes? No tengo mucha experiencia en esto, pero se moja, taca, 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 crea espuma, te lo echas en la cara y luego te afeitas. Y bueno, yo es que me voy a enrollar aquí, es que este baño me parece tan bonito. Tiene tantísimos espejos que creo que consigue crear esa sensación de que es enorme, que es grande de por sí, pero como que es más grande aún. Uy. Vale, vamos a seguir. Bueno, por aquí tenemos más libros. Luego sabíamos que era muy ordenado porque tiene todo escrito. O sea, no sé, no es alemán, Me da muchísima pena porque en esta casa habría sacado muchísima información. Estos son manteles, por ejemplo. Son manteles, sábanas bajeras. Estos son sábanas... ¡Buah! ¡Qué fuerte! Son sábanas todo esto. Y lo tenía ordenado por nombre. Y bueno, aquí tenía mucha ropa. Todo esto es ropa que no sé si es que esto lo han revuelto buscando algo. No creo que lo dejase así el hombre. Vamos a seguir. Y por aquí encontramos un salón. Un salón súper chulo. Qué bonito. El cuadro. Esto seguro que lo dibujó el niño. Mira. Curioso, está dibujado en un espejo, con cera. Vamos a continuar con las habitaciones, que ya veréis qué sorpresa os van a dar, que todas tienen algo en común, a ver si sabéis lo que es. Sin querer hacer demasiado spoiler, en el próximo vídeo descubrimos que aquel lugar no parecía ser tan solo un hogar. Me di cuenta de que aquí solo vivieron hombres. No sé. Ostras, es que yo todavía no he visto ropa de mujer aquí, ni productos de mujer, ni nada de... Ostras, Lo que estoy descubriendo viendo estas cosas, todo eran hombres los que vivían en esta casa. Y por todas partes asomaban libros sobre el nacionalsocialismo. Puede ser que aquí se estudiara algún tipo de doctrina. El próximo jueves continuará.